Mi abuela es un ser a quien amé, sin dudas. A ella no le gustó una vez que le dije, yo te amo, abuela, sinceramente, porque habría hecho uso de una palabra, la del amor, que se reserva un sentimiento muy especial y sacrosanto, delicado y ligado al matrimonio, tal vez al sexo. Y de ahí en más empecé a decírselo solo por hacerla renegar. Todo el llanto brotado al ver su tranquilo cadáver y al darle el sepulcro, entre las cumplidoras y falsas tristezas de muchos y la auténtica de otros pocos, exprimió mi alma al punto que estuve los 3 posteriores años sin derramar una sola lágrima. Pobre Lidia, tuvo que soportar y amar todo lo que le hice, ya sea a propósito o por descuido. ¿Me querés decir? Empezaba con una sonrisita resignada y luego preguntaba si era necesario tener que aguantar tal o cual cosa. Y cuando digo tal o cual cosa me refiero a desde presentarme con una media de cada color, despeinado, con la ropa arrugada o rota, someterla a enrevesados contra argumentos teológicos, siendo una anciana católica que fue 3 años en escuela de campo a caballo cuando era niña, poner mis pies sucios y uñilargos sobre su mesita ratona, revisar cada 10 minutos su heladera, cosa que extrañamente le jodía, a pesar de que su mayor deseo y tal vez su realización como ser humano consistía en que me coma su comida. Tratarla de loca, palabra que también tenía su contenido tabú, actuar como una persona estúpida a propósito durante tiempo prolongado, ante su fatigado intento de entablar alguna conversación, ignorar sus palabras por mirar la televisión y pedirle o gritarle que se calle muchísimas veces. Todas cosas, estas, aclaro, que eran no solo parte de su desagrado, sino también de su deseo, pues solía decir que extrañaba todo eso cuando yo no estaba. Bueno, yo soy que de crianza, de lo que se dice crianza, el pueblo que me crió de potrillo, vendría a ser Ingeniero Luigi y un poco Parera. Y un poco Parera. Y luego, perdonen que me saque, estoy coqueando, no soy del norte, ya que estamos hablando de mi origen, aclaro que no soy del norte. Estoy coqueando mal como todo sureño. Y bueno, he vivido acá entre Parera y Luigi hasta los 18 años. Luego me fui a estudiar, se podría decir, a Córdoba. Me recibí en el 2018 de profesor en filosofía en la Universidad Nacional, la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y ahora hace unos años que vivo en Santa Rosa, practico la docencia, practico varias cosas. No sé si practico la virtud de vivir, pero... Bueno, yo voy a decir muy provocativamente que yo soy escritor. Y dicho esto, le pido disculpas a todos los escritores. Porque, por un lado, sí, hay gente que se dedica muy de lleno al trabajo con las letras. Yo tengo un caso cercano, mi hermano, él trabaja mucho escribiendo y demás. Yo he escrito algún cuento, he escrito poemas, he escrito ensayos, he escrito un montón de cosas. La filosofía... En la filosofía se escribe, sobre todo cuando se produce saber filosófico, académico o no. Pero, más que nada, diré que soy escritor y literato porque creo que habría que desparcelar un poco el ámbito de las artes, por ejemplo, o de las disciplinas en general.
Creo que hay una necesidad de transdisciplinariedad muy similar a la que se dio en las artes escénicas. La idea de performance, por ejemplo, surge de que empiezan a aparecer expresiones que no cuadraban con ningún formato clásico, como la danza, el folclore o el teatro. Yo creo que ese mismo proceso se está dando en el ámbito de todas las disciplinas, de las ciencias, de las artes. Yo creo que, por ejemplo, la relación de la filosofía con el arte, con la política, con la ciencia y con la educación es una relación de mutua contaminación. Incluso sacando la filosofía del medio, nada se puede, digamos, tomar como químicamente puro. Entonces yo, digamos, por mi trabajo como profesional de la filosofía, me considero escritor no solo porque trabajo con obras literarias, que también, sino porque también creo que, por ejemplo, todo el mundo tiene a la filosofía como el universo de la crítica, del hacerse preguntas por todo, ¿no? De cuestionar, pero también tiene otro costado fecundo, digamos, y fértil, la idea de producir, la idea de poiesis en el sentido griego. Bueno, la filosofía, como la entendemos, viene de Grecia, obviamente que no es la única expresión la europea, pero sí, tiene otro costado que es como creador, vamos a decir. Y esa creación no necesariamente tiene que ser literaria, pero puede serlo, digamos. De hecho, lo ha sido. Bueno, el siguiente es un fragmento, digamos, experimental de mi ensayo El alma es una piedra. Lo pueden encontrar en la página arqueologiasdelporvenir.com.ar del grupo de investigación en el que participo, que les recomiendo a todo el mundo. Este fragmento que voy a leer es una parte experimental en la que tomo muchas ideas del libro de cuentos Volver a comer del árbol de la ciencia, de Juan Cárdenas. Objetos raros, cosas imposibles, sacadas de otro tiempo, la voz de su amo. Por ejemplo, en Marc Barraud, la pintura de un perrito que oye imantado la voz de su difunto amo en un gramófono. Funciona como un circuito electromagnético. El drama del perro se expresa en un plano de tensiones donde circula energía que se perderá infinitamente en una trágica descarga a tierra. La distribución de los cuerpos en un triángulo oculto y la paleta de colores. Una historia quebrada, fragmentada, una oposición de fuerzas que engendran nuevas oposiciones, fugas. No importa lo mucho que nos abismemos en el cuadro, algo en él rechaza nuestra mirada. El enfoque clínico, transparente, cegador de las luces eléctricas velan el desciframiento que propicia la oscuridad. Solo se puede leer a oscuras, como quien pone su tacto, su gusto, su olfato, a leer en un quipu, esas cuerdas de lana con nudos que las civilizaciones andinas usaban para almacenar información. Si la luz quirúrgica nos obnubila, solo nos queda avanzar encomendando el alma al camino, al borde mismo de las tinieblas, confiando en el mínimo fulgor estable que nos depara el brillo antiguo de las piedras. Ahora podemos empezar a descifrar algo, a remover capas, una detrás de otra, hasta comprender que las cosas remiten a otras cosas o devienen otras, desbordando hacia los márgenes de la percepción y la memoria. Solo ahora vemos el cuarto de máquinas del paisaje, sus engranajes, su complejo sistema de apariencias, eso que de día nos parece tan sencillo, tan bonito, tan inmóvil. Solo ahora vemos los guiños que los objetos nos hacen, pidiendo ayuda para salir de una situación comprometedora, pero en vez de descifrarlos, permanecemos hechizados observando esta extraña faceta. Si la luz vuelve de golpe, estamos expuestos, equivocados. En nuestro andar nocturno, el chorrito lumínico de una linterna sorprende e inmoviliza el follaje, que se retuerce de disgusto por la fealdad de la luz. También el sonido puede perturbar. A plena luz del día, el vaivén del viento en el maizal parece fingido, artificioso, después de un bocinazo. Resulta inquietante ver cómo cambian los espacios después de un ruido estridente. En lugar de oponerse a las fuerzas, a veces las cosas se dejan atravesar y vibran en silencio. Tal es su papel, reinstaurar el silencio, operar en secreto. Podríamos no advertir que somos marionetas aún de los objetos que creemos controlar.
El país de la pulsión de muerte, por su parte, nos envía señales, voces del inconsciente, a través, por ejemplo, de un tocadiscos, cuando acercamos su púa a la superficie del vinilo y sintonizamos inesperadamente una emisora random donde el machismo cuenta sus chistes. Ninguna explicación psicológica para nuestra conducta. Debemos buscar el alma en otra parte. Bueno, hay un punto de unión en lo que decía al principio, que yo creo que la filosofía no es meramente negativa, no es meramente un decir no o un bajar o un cuestionar, digamos, el sentido común o un cuestionar, digamos, modelos establecidos, digamos que es como el cliché, sino que también tiene una contraparte creativa, porque en esa búsqueda, digamos, si hay algo que estamos cuestionando es porque ese algo nos duele, de alguna manera, o nos molesta o nos conflictúa, digamos. No necesariamente el filósofo cumple una función que obedece, digamos, a una operación muy similar a una operación cognitiva que realizan las personas todos los días, que es la de plantearse qué hago, para qué hago esto, ese tipo de cosas. El tema es que la filosofía se dedica, digamos, en algún sentido, profesionalmente, aunque también se puede ser amateur, ¿no? Pero quiero decir que hay una profesión que se llama filosofía que se dedica a cuestionar y en eso que te duele, digamos, y en ese probar a través del cuestionamiento, vas como saliéndote de los moldes y eso implica una creación. Esa creación puede ser literaria. En mi caso yo soy un apasionado de la literatura, como también de la música, como también de un montón de otras cosas. Digamos que vendría a ser lo que antes se llamaba un diletante, porque si asumimos mi perspectiva de que no hay un parcelamiento puro en sí, nada, es como que habría que relacionarse con todo como por ejemplo, podríamos decir que tanto las ciencias como las artes, como las expresiones gestuales, son formas de crear realidad, de pensar mundos posibles, y en ese sentido son pensamientos. O sea, vos cuando estás bailando, de algún modo, y sobre todo si no lo haces de manera automatizada, estás pensando. Pues, ni hablar cuando estás escribiendo. Ni hablar cuando estás escribiendo un poema, un cuento, etc. El año no es algo cierto, pero es una medida a partir de la cual mundeamos lo mustio. En él estaba yo cuando encontré que las cosas tenían movimiento, cuando encontré que la gravedad incluso es cosa que se mueve. Vi que había crecido y que el mundo se había achicado considerablemente. El oscuro callejón que me ofrece la entrada a este barrio nuevo es algo a lo que todavía debo el nombre. Llegué al barrio asustado y no he saludado realmente a nadie. Apenas me siento a la mesa de los días a leer el diario de la mañana chupando un mate que no tiene las cosas de mi pecho, de mi sentimiento, de mi canto ahora y hace tiempo reprimido. Es un autoconsumo sacudido por la fuerza de lo que me rodea a cada instante. De estas y tantas cosas me nutro en mis reflexiones, digamos. Volviendo al punto del canto, eso es lo que este barrio me calla, aunque no muera del todo. El canto está en la mañana desayunada de antemano cada día en la mesa de cada desayuno. Es el mate el que chupa y es canto esa chupada, pero no es canto que quiero, querer, que es lo mejor del canto, sino que es lo que quiero que se acople a otra parte mejor de mí, mi canto que se queda dentro mío. Guitarra de mañanas que duermo en vez de desayunarlas, sabrá ser el negro tinto de mi acompasado penar un vino largo y lleno de tristeza bella de la verdad. Ahí, en la plenitud de eso que me da por llamar canto, se esconderá una hermosa tristeza, que si ha de ser el canto que yo quiero, sabrá manifestarse a otro, a ese que dentro de mi vida me hará sentirme que soy.
Vino largo será, porque poseerá en su finitud la eternidad de lo divino. Triste también, al no poder más que llorar, embellecer una pena en un esplendoroso llanto. La belleza es lo que no puedo explicar en él, pero sí puedo, quiero, y es de extrema necesidad que se la atribuya. Casi será mejor identificar los términos belleza y canto, aunque esta belleza tiene una connotación especial que va más allá de las bellezas de un canto cualquiera. Por eso le conviene belleza así con mayúscula. Ahí está la clave del canto que quiero. Sé perfectamente que no ha quedado claro y tampoco intenté que así fuera. Pero bueno, volviendo a la literatura, el hecho de que la realidad sea poética dice mucho, porque el texto literario no sería más que algo que se da en continuidad, con un flujo creativo, con un flujo o con cortes y flujos, pero en un continuum creativo que produce efectos muy potentes. De ahí la idea de la performatividad, por ejemplo. Había un filósofo del lenguaje que se llamaba Austin, que en los años 60, si no me equivoco, saca una obra revolucionaria para la filosofía del lenguaje que se llama Cómo hacer cosas con palabras, donde dice, mientras la filosofía del lenguaje está discutiendo cómo se conectan las palabras con las cosas, cómo es que yo hago para, al decir teléfono, estar refiriéndome a un teléfono. Entonces todos mis enunciados son verdaderos o falsos en función de cómo representan el mundo. Yo digo, el teléfono está arriba de la mesa, si eso es efectivamente así, mi enunciado es verdadero. Pero eso reduce el lenguaje a su capacidad descriptiva, no a su capacidad, digamos, elude o deja de lado su capacidad productiva. Es decir, si yo digo, los declaro marido y mujer, no estoy describiendo un estado de cosas, estoy produciendo efectos con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje y con toda una serie, como decíamos, de objetos, digamos, que contribuyen a eso. Pero ese poder performativo, por ejemplo Judith Butler, que lo estudia desde el feminismo, dice que todos los gestos, todas las acciones, todas las actitudes, todo movimiento, toda posición física genera hacia el futuro su reproducción, digamos, produce sus propias condiciones de verdad, sus propias condiciones de existencia. A ver si me explico bien. Si nace una criatura y yo la levanto y digo es una nena, medio que ya y después los padres se comportan según los comportamientos que se supone que se tienen que asumir al criar a una nena, y bueno, difícilmente, digamos, salvo que le duela, como sucede en el caso de las corporalidades disidentes y demás, y ahí es donde entra la filosofía y el arte de nuevo, difícilmente se comporte de otra forma. Y la gente tiende a confundir actos performativos con la naturaleza misma. En realidad nosotros mismos, a través de nuestros gestos y de nuestras palabras, le hemos dado verdad a ese mito que llamamos la naturaleza, digamos. Seguí buscando vos, pibe. Nunca vas a encontrar. Al contrario, te van a encontrar a vos. Bueno, pensé, ya está borracho, es el abuelo. Y me di cuenta entonces que yo me equivocaba. Me di cuenta que por más que dijera todas pelotudeces, a mí me afectaba igual. Me emperraba, me emputecía, no podía callarme. ¿Quién carajo me va a encontrar, abuelo? ¿De qué hablas? Pero ya no me escuchaba, masticaba unas palabras que no se entendían. Las anteriores tampoco se entendían en realidad. ¿De qué mierda hablás, abuelo? No me escuchaba y decía medio por lo bajo, la vida es una mierda, todo distracción. Viejo pelotudo, dije yo en voz alta, pero no me escuchó. Se fue levantando lentamente, entrecerrando los ojos y sin quitar la vista de ese misterioso punto, ubicado en una zona imprecisa entre media tira de pan picoteada y la cubetera que chorreaba líquido cerca de Gabriel. Tal vez fuera alguna miga mojada en una mancha de tinto del mantel que había sido blanco, y empezó a desplazarse chancleteando. Lentamente iba hacia la escalera, murmurando, entornando la cabeza a medida que avanzaba para no perder el punto. Al llegar a la escalera ya miraba detrás, de su espalda a más no poder.
se despabiló un poco. Exclamó en un susurro, con un resto de voz, como quien ve distraídamente un gol fallido. No dejaba de hablar por lo bajo, no lo entendíamos un carajo, hasta que gritó: ¡inmundicia! ¡Una inmundicia! Che, abuelo, no vas a hacer una locura, abuelo, Se da vuelta y mira con ojos muy abiertos. Pasa, pibe, que yo no estoy para esos chistes ya. A cierta edad no nos damos todos los gustos. Y quedó gesticulando, asintiendo, como un robot fallado que piensa se la dije. Era raro mi abuelo. Y cuando uno empieza a pensar en lo raro, para mí, se enrarece todo. Yo, por ejemplo, pensando soy raro. Ahí, entre mis amigos, todos hablando de cosas normales y yo callado, con los ojos abiertos, tirando alguna sonrisita para quedar bien, pero totalmente en otro lugar. Esa rareza es normal para mí, pero pensándolo bien, pero bien, lo raro en sí es pensar justamente, o el pensamiento, porque el tiempo va para un solo lado, creo yo, como la agujita del reloj, la de los segundos sobre todo, que yo siempre sueño que gira con forma de guadaña y se va convirtiendo en otra cosa, pero el pensamiento es más raro porque parece que es para atrás o para otro lado, recordamos obviamente para atrás, pero el pensamiento en realidad avanza, se despliega. Jamás sé con quién hablar de estas cosas y cómo decirlas menos. El punto es que por alguna razón tengo que contar lo que pasó el día antes de aquella sobremesa. La escritura es un registro, la escritura es una práctica terapéutica, la escritura es un objeto material, la escritura es sí lo que distingue a la sociedad humana, porque de algún modo tenemos tradición, porque tenemos símbolos que se registran. También sucede en algunas especies animales esto, del tener tradición o el haber aprendido comportamientos. Pero sí, básicamente para mí la escritura, en mi caso personal, es un modo de trabajar, de organizarme, pero también tiene una función terapéutica y tiene una función sanadora y una función política, si se quiere, también, sí.